y trotar. Se distinguen igualmente los machos de las hembras, es decir, no se trata de una interpretación generalizada, sino muy precisa y realista, que en ocasiones alcanza una tercera dimensión al tratarlas como verdaderos bajorrelieves, cuando no son simples figuras incisas o grabadas. El arte rupestre evolucionó desde el Paleolítico hasta el Neolítico, cuando la figura humana irrumpe en la pintura al tiempo que pierden grandeza los animales. Con ello da a entender que estamos ante una nueva sociedad que descubre los beneficios de la agricultura, que entre otras cosas permitirá al hombre fijar su residencia en un lugar, perdiendo su anterior condición de nómada. Pero es más. En esta evolución y cambio, el arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción, como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte, que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas. Desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura, que llamamos megalítica, por el gran tamaño de las piedras utilizadas, y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales, enlazando así con las culturas históricas. Abandonada la cueva como abrigo natural, el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas, como son los formidables templos de la isla de Malta, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Más recientes son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, donde tanto las llamadas taulas como las navetas permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol. Por contraste, en otros lugares se construyen cámaras y corredores que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra, recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura. Pero la construcción megalítica más conocida, y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado, es la de Stonehenge, en Gran Bretaña, erigida entre el tercero y segundo milenios. Su inserción en el paisaje, la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas revelan una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos. En el libro del Génesis, al mencionar el paraíso se dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria, el cuarto es el río Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí se asentarían pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir de Sumer, alumbraron una de las civilizaciones más antiguas.
efecto, la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer, tantas veces plasmada sobre los propios relieves y esculturas. Las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes por llevar en las manos una ofrenda. El esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro, donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma. Por otra parte, los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces, tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña, según se ve en la estela de Ur-Nanshe, rey de Lagash. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo, a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Efectivamente, la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur, hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar. En una de sus caras, con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba, desfila el rico botín apresado al enemigo. Mientras, en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida, escuchando a una cantante y un arpista. Este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur, y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el Museo de Bagdad. Las ciudades-estados de Sumer sucumbieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad. Sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio acadio hasta el Kurdistán, con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naram Sin. Allí, en opinión de André Parrot, vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las lanzas de Velázquez. Sin embargo, antes de terminar aquel milenio, se produjo una fuerte reacción neosumeria. Fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats, como el de Ur, con ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica Torre de Babel, cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia. En este periodo acadio se multiplicaron las efigies de Gudea, señor o patesi de la ciudad de Lagash. Son obras hechas en diorita, en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras, como fue el de Gudea y su hijo Ur-Ningirsu. Sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo, estando dedicadas a distintas deidades, según relatan las inscripciones que les acompañan.